Buenos días. Una vez, habiendo terminado el tema de los Incoterms, que yo sé que todavía hay dudas en relación a la dispersión de los costos entre uno y otro, también a la dispersión de los riesgos y los trámites de los documentos o las liberaciones de aduana entre uno y otro, tenemos que continuar con el tema de créditos documentarios que va muy apegado, muy relacionado con el tema de los Incoterms. Tomando en cuenta que lo que les menciono sobre las dudas, voy a seguir subiendo algunos ejercicios para que sigan practicando. El objetivo es que lo sepamos identificar. Recordemos que en el examen van a venir ejercicios relacionados con eh, situaciones en las cuales ustedes deben elegir el tipo de Incoterm, otras en las cuales ustedes deben definir qué costo va para cuál, y también vamos a incluir la parte de los créditos documentarios. Entonces vamos a iniciar. Ok, lo primero que tenemos que ver es la elección del medio del pago. Es decir, si ya tenemos una transacción, estamos desarrollando un contrato de compra-venta entre vendedor y comprador o exportador-importador, debemos de elegir cuál es la forma o el método que se va a utilizar para hacer el pago. ¿Cuáles son las características o los elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de elegir ese tipo de pago? Uno de ellos es el grado de confianza, que a grandes rasgos pues se puede considerar como como qué tanto conoces al vendedor y al comprador. Es decir, el vendedor qué tantas operaciones ha realizado con el comprador qué tantas operaciones ha realizado con el vendedor. Entonces, de esta manera, el grado de confianza va a posibilitar la elección entre un medio de pago y otro. Es decir, si tenemos confianza entre las dos partes, pues podemos elegir un método más sencillo, más simple de pago. Sin embargo, si no hay tanta confianza, es decir, pues no nos conocemos, hemos trabajado poco con ese comprador o con ese vendedor, o es un comprador de un país al cual no hemos realizado exportaciones, necesitaríamos entonces utilizar un método de pago que nos asegure que si somos el vendedor o si somos el comprador, por una parte el vendedor, tener la certeza de que se nos va a pagar la mercancía que estamos enviando. Y del lado del comprador, tener la confianza de que por ese medio de pago estoy asegurando que lo que estoy comprando cumple con las características que se establecieron en el contrato de compraventas. Por otro lado, otro de los aspectos es el grado de necesidad. Se refiere a qué tanto necesito, por un lado como comprador, perdón, el tener el material que me está ofreciendo el proveedor o qué tanto necesita ese proveedor. Entonces, si lo necesito mucho, voy a optar por un medio de pago rápido, con el cual me asegure que voy a tener la mercancía rápido. Y en el caso del vendedor, también, ¿qué tanto necesito vender mi mercancía? Si es un comprador que, que va a adquirir mercancía a gran escala o con un volumen alto, probablemente ahí va a determinar el grado de necesidad y va a impactar en la elección del método de pago. Por otro lado, el, el último elemento o el último factor que debo de tomar en cuenta es el riesgo país. Se refiere a las condiciones políticas, económicas y sociales de un país, es decir, eh, lo pudiéramos tomar como ejemplo en el caso de una empresa que está en Estados Unidos que quiere realizar operaciones con una empresa de Reynosa. Entonces ahí tenemos un problema de riesgo país relacionado con la inseguridad. Entonces, tomando en cuenta ese riesgo, yo voy a elegir un método de pago que mejor se acople a las condiciones
de seguridad o inseguridad que tiene el país. En este caso, México, la ciudad de Reynosa. Por otro lado, eh, si hay inestabilidad o cuestiones relacionadas con poca estabilidad económica dentro de un país, es decir, una fluctuación económica variante, un país que está en recesión, pues probablemente va a ser más difícil elegir un método de pago simple o sencillo. En este caso voy a tener que utilizar un método de pago pues más elaborado, en el cual interviene una institución financiera o un banco para asegurar que a mí como vendedor me van a pagar ese comprador las mercancías que yo le estoy ofreciendo. Ok, aquí hay una recomendación práctica, ¿sí? Ok, por aquí lo pueden ver, lo pueden leer si quieren, por ahí le pueden poner pausa al video y lo pueden leer bien. Entonces, lo que les decía, conocer a tu contraparte, eso es lo interesante, lo indispensable, ¿sí? Es decir, aquí debo de evaluar qué tanta información tengo como base para poder elegir el método de pago en relación al vendedor o al comprador. Ok, vamos a continuar. Hay una serie de clasificación o una clasificación de los medios de pago. Una vez que definimos el nivel de impacto de los tres factores anteriores, tengo que elegir un método de pago. Entre ellos, por ahí tenemos el pago simple anticipado o el pago simple aplazado. Entonces, del lado del comprador, el pago simple anticipado es realizar el pago cuando ya tengo operación continua con un vendedor, pues puedo realizar el pago anticipado porque yo sé que la mercancía que me está vendiendo y que me está ofreciendo en mi contrato de venta o que estamos pactando va a llegar en las condiciones, es decir, completa y con la calidad que pactamos y en este caso pues sin ningún problema legal en relación a las aduanas. Y esto tiene que ver directamente con el grado de confianza que tengo con el vendedor. En el otro lado, o del otro lado, está el pago simple aplazado, que es decir, que el vendedor facilita la mercancía y hasta que eh, el comprador tiene la mercancía va a realizar el pago. Es decir, va a haber una opción de tipo crédito, sin embargo no se maneja como tal. En este caso, hablando de pagos simples, el pago simple aplazado y el pago simple anticipados se pueden manejar por cheque o por transferencia electrónica. Uh-huh. Aquí tengo algunos del vocabulario que se utiliza. Aquí lo vemos, el Open Account, el Cash in Advance, que viene siendo el pago simple anticipado, la Collection, que es la cobranza, y el Documental Credit, el crédito documentario, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ok. En el caso de que tengan dudas de alguno de estos dos, del pago simple anticipado y del pago simple aplazado, me pueden poner por ahí en un comentario y más adelante lo puedo resolver. Okay. Seguimos con la clasificación de los medios de pago. Ok, por ahí vemos un elemento importante que es, perdón, un elemento importante que es la cobranza documentaria. No es tan difícil. En este caso se trata de realizar del lado del vendedor y su contraparte comprador una cobranza con base en una serie de documentación que va a asegurar que yo pueda como comprador tener la mercancía y como vendedor asegurar el pago de esa mercancía. Entonces, y tiene que ver con, pues, si tú me pagas, tú vas a tener tu mercancía, es como condicionante, tú vas a tener tu mercancía en forma.
Entonces, en este caso, el vendedor puede encomendar, en el caso de una institución financiera cualquiera, la gestión del cobro por medio de la documentación comercial. ¿Cuál es la documentación comercial? Pues por ahí podemos tener la, la lista de embarque, puede ser el certificado de origen, puede ser la factura comercial de la operación. Entonces, por medio de esa documentación comercial, yo gestiono al banco que realice el cobro de esa mercancía. Entonces allí tenemos lo que se le conoce como cobranza documentaria, es decir, un cobro, una remesa con base en la documentación comercial de la operación. Acuérdense que debe ser la documentación eh, comercial de la operación. No es el contrato de compraventa, es donde se comprueba que tenemos o que se está mandando la mercancía o que la mercancía llegó a destino. En este caso puede ser por el Incoterm que sea, dependiendo del pacto que haya tenido vendedor y comprador. En este caso sería, pudiéramos decir que una lista de embarque, una lista de embarque aéreo, una lista de embarque terrestre, como les dije, la factura o los certificados de origen, dependiendo de qué documento le voy a solicitar al banco, yo como vendedor, que gestione el cobro. Entonces, podemos tener, en este caso, un, puede ser el mismo banco del que hay en mi país. Un ejemplo, si yo sé que estoy operando y realizando compras ventas, perdón, con una empresa en España, en este caso pues puedo definir un banco que tenga presencia en España, puede ser el Santander. El Santander pues es originario de Europa y en España hay. Entonces tengo que tener esa información y poder realizar esa gestión con ese banco. De lo contrario tendría que buscar un banco filial. Entonces yo trabajo con Santander aquí y en el país en el que está el comprador no existe Santander, pues tengo que buscar con otro banco que nos pueda dar ese servicio. Por ejemplo, puede estar BBVA y de ahí ya puedo realizar la operación. Y el otro, el banco Bancomer, pues va a participar como un banco notificador o un banco remisor o algo así. Más adelante lo vamos a ver. Esta lo voy a explicar con un dibujillo. Ok, entonces otro método de pago es el crédito documentario, que es el que vamos a desarrollar más en esta presentación. Ok, en este caso el crédito documentario va a permitir al vendedor disponer de seguridad al cobro con anterioridad a la expedición de la mercancía e incluso con anterioridad al inicio de la fabricación. Depende de qué acuerdo tenga yo con el comprador. Entonces desde ahí yo puedo tramitar o realizar un trámite de crédito documentario para asegurar que la mercancía se me va a pagar. ¿Con quién? Con el banco. Entonces, ¿qué condiciones les voy a poner? Pues las que yo quiera y las que el banco me permita. ¿Y qué documentos debe de presentar el comprador? Pues los que yo defina, ¿sí? Entonces puedes presentar, por ejemplo, lo que les decía, la lista de embarque y por otro lado el certificado de origen, y eso es lo que yo quiero que presente para que se le pague. Es decir, que le llegó la mercancía. ¿Okay? En este caso, a mí me va a dar como vendedor la seguridad de que se me va a pagar, aun y cuando ya haya mandado la mercancía, o antes de mandarla, o antes de fabricarla, dependiendo del acuerdo. En el otro lado, el comprador va a tener la seguridad, ¿sí? Va a tener esa seguridad, si lo tenemos, de que su obligación de pago se va a realizar en el momento que presente su información o su documentación que avale que la mercancía llegó de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato.
Entonces podemos definir que este crédito documentario se trata de una garantía entre las dos partes. Esa garantía es garantía de pago para el comprador, para el vendedor, y garantía de mercancía en cantidad y calidad para el comprador. Okay. Recuerden, si tienen algunas dudas, por ahí los podemos trabajar por el Messenger. Igual y pueden utilizar la conversación grupal. Traten de utilizar la conversación grupal porque ahí todos los demás pueden ver sus dudas, no importa que las dudas sean muy básicas. Entonces, no he tratado de manejarlo como participación el que tengan dudas, pero va a haber un punto en el cual diga yo, bueno, si veo que nadie tiene dudas y me estoy dando cuenta que en los ejercicios no están, o en los casos prácticos no están haciendo bien los casos, pues en ese caso sí hay dudas, nada más que no lo quieres poner. Si lo quieres mandar por mensaje privado, por inbox, también te las contesto, nada más que pues ahí no va a tener el impacto que quiero, que es que todos vean cuáles son las dudas. Ok, vamos a continuar. Miren, este está interesante. Ahorita continuamos, espérenme un tantito. Aquí la tenemos. Perfecto. Entonces, aquí tenemos los diferentes medios de pago, o los diferentes, pueden ser sistemas o mecánicas de pago. Ok, aquí las vemos. El medio de pago según la conveniencia para el exportador, en este caso el vendedor, e importador, en este caso el comprador. Entonces, aquí lo vemos. El más indica que existe mayor conveniencia para el exportador vendedor y el menos es que hay menor conveniencia para el exportador vendedor. ¿Sí? Entonces, del otro lado tengo lo contrario. Menor conveniencia para el importador, aquí está el menos, y mayor conveniencia para el importador, comprador. Entonces aquí está la contraparte. Mayor para el exportador, menor para el exportador. Menor para el importador, mayor para el importador. Y estos son los medios. Miren, por ejemplo, el pago simple anticipado, que es pagar anticipadamente la mercancía cuando ya tengo relación con el vendedor. Pues en este caso le conviene más al vendedor y menos al importador por las condiciones que ya les mencioné. O sea, pues se está arriesgando el exportador. Aquí el exportador no se está arriesgando nada, solamente manda la mercancía cuando ya el pago se hizo. Y en el caso del importador es el que más se arriesga, porque puede ser que la mercancía aún no le llegue, o no se respete el contrato, o no exista, o no tenga las condiciones ni el volumen especificado en el contrato cuando ya pagó la mercancía. Pero debe haber relación, acuérdense, entre importador y exportador. Entonces ahí nos vamos más adelante. En este caso, el pago simple anticipado es la contraparte del pago simple aplazado. Acuérdense que por pago simple me puedo referir a el pago con cheque o una transferencia electrónica bancaria o interbancaria. Se le denomina a esa transferencia SWIFT, SWIFT, SWIFT. Es un acrónimo se puede decir que más adelantito se los voy a decir, es como el acrónimo de un acuerdo que hay interbancario, pero internacional, no nacional. Entonces la transferencia se puede hacer electrónica, es lo que les menciono. Y hay una serie de cifrado que asegura la confidencialidad de la información y que asegura que la información es real, correcta, donde se especifica el monto, las fechas, el número de cuenta que paga, el número de cuenta que va a recibir la mercancía, el pago, el dinero, la transferencia, y el tipo de banco que la emite, el tipo de banco que la recepciona. Cuando digo tipo de banco me refiero al nombre del banco, bien.
Ok, entonces tenemos pago simple anticipado, es mejor para el exportador, vendedor. Y pago simple aplazado es mejor para el comprador, es decir, le pago hasta después. Transferencia o cheque, acuérdense. Y de ahí nos vamos. Aquí lo podemos observar. Lo que más certeza nos da, en este caso, ahorita lo voy a marcar para que... Espérenme tantito. Voy a abrir el editor. Un momentillo. Ok, entonces, ¿por qué es tema de exposición el crédito documentario? Porque si se dan cuenta está en medio, que quiere decir que ofrece certeza para ambas partes. Y esa certeza pues se deriva prácticamente de que ambos van a obtener lo que quieren. Por un lado, el comprador la mercancía en las condiciones que la necesita, y por otro lado, el vendedor, aquí está, perdón, ahí va. Por otro lado, aquí está, este es el crédito documentario, perdón por ahí, por las líneas que están muy feas. Ok, si vemos está en medio, una parte media, ahí está, ¿sí? Esto es decir que para el importador representa certeza y para el exportador también representa certeza. Entonces, para este lado me cuelgo o me voy hacia la conveniencia para el exportador, y para este lado me voy hacia la conveniencia para el importador. Entonces el crédito documentario nos va a favorecer a ambas partes y nos va a dar la posibilidad de una operación con un cliente o comprador que esté en otro país, tomando en cuenta los tres elementos. Decíamos, esos tres elementos son, aquí se los voy a poner, me voy a regresar nuevamente un poquito a la diapositiva anterior. Aquí estaban al principio, pero ahí está. Grado de confianza, grado de necesidad y riesgo país. Entonces el crédito documentario nos va a ofrecer para ambas partes esos factores satisfechos. Es decir, no tengo tanta confianza, hay riesgo económico y político en un país y puede ser que necesite realizar esa operación. O sea, no lo estoy haciendo por gusto, lo estoy haciendo porque o necesito la mercancía o necesito vender la mercancía, viéndolo desde las dos partes. Ok, le avanzamos. Aquí estábamos. Ok, retomamos la parte del pago simple. No hay una gestión bancaria en relación a la documentación comercial, es decir, no va a contraposición, es decir, no se necesita presentar nada de documentación, es simplemente una transferencia. No se le considera como crédito documentario. Ok, y aquí lo vemos. La formalidad del pago simple permite distinguir entre varios mecanismos de liquidación. Comprador inicia o vendedor inicia, acuérdense. Comprador en grado de confianza aceptable, pues podemos decir que el comprador inicia con un pago simple anticipado. Vendedor inicia, es decir, manda la mercancía y el comprador va a realizar un pago simple aplazado, transferencia o cheque, acuérdense. Y aquí viene un consejo que ustedes pueden tomar. ¿Sí? Entonces de aquí lo que podemos sacar, pues es lo que ya les decía. Entonces vamos a definir, ¿se utiliza un pago simple o se utiliza un crédito documentario o una cobranza documentaria? Entonces ese consejo nos dice, pues si tengo satisfechas las condiciones que les mencioné al principio, pues puedo utilizar pago simple. Pero si no, si hay duda o no hay certeza, me voy por un crédito documentario o por una remesa documentaria. Eso es a lo que se refiere esto. Entonces continuamos. Perdón, lo voy a ampliar más. No va.
por aquí tenía una nota. Ahorita lo vemos. Ventajas y desventajas. En el pago simple, esto no se los puse porque era mucho, pero se los puedo ir platicando. Y ya si quieren lo anotan o no. Venía pago simple con cheque y pago simple con transferencia o algo así. Aquí está. A ver si vienen las ventajas del pago simple, se las voy a decir. Si no, nos vamos a la parte del cheque. No, bien. No están. Bueno, ahí puedo mencionarles otro ejemplo. No son las ventajas y desventajas del pago simple, que ya, si nos damos cuenta, pues trae sus ventajas y contrae sus desventajas. Pero también tengo por ahí un dato interesante. Ok. En la Unión Europea, después de la introducción del euro como moneda de uso corriente en la Unión Europea, se puso en marcha una iniciativa que se llama SEPA. El acrónimo de SEPA, o lo que significa SEPA, es una zona única de pagos en euros. Single Euro Payments Area. Perdón el inglés, pero no lo domino. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscaba utilizar o manejar en esta zona única de pagos en euros? Es decir, que toda la Unión Europea, creo que eran 34 países, los 28 de la Unión Europea, y por ahí se le sumaban Suiza o Suecia, déjenme confirmarlo, para que no haya duda. Perdón, aquí no lo tengo. Sepa. Aquí está. Déjenme decirles, para no estarles diciendo mentiras. Ok. Entonces, lo que buscaba la introducción de este proyecto de SEPA era unificarlo. Ok. Creo que por aquí está. Sí. Noruega, Suiza y se incluye Mónaco, Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein. Aquí se lo voy a poner en la diapositiva. Aquí es lo que quiero llegar con esto, es que pues aquí nos incluye sí, la zona única de pagos europeos. Se integra por los 27 países miembros de la Unión Europea y se incluye Islandia, Mónaco, Noruega, Suiza, Liechtenstein. Entonces tenemos 27 más 5. Ahí está, son 32. A la actualidad creo que son hasta 34. Por ahí se me escapa cuáles son los demás. Bueno, el objetivo era manejar un medio de transferencias, hacer todo como un mercado. Vamos a imaginarlo como un mercado en el cual participan varios países, ¿sí? Entonces, para realizar una transferencia de un país a otro, por ejemplo, que no son miembros de la Unión Europea, para realizar esa transferencia se tiene que manejar una transacción internacional, y esto requiere una serie de trámites o un cifrado especializado entre un país y otro. Es decir, debe haber por medio de una asociación bancaria un acuerdo para realizar ese trámite de un país a otro. No estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando con otro país que no sea parte de la Unión Europea. En este caso, lo que buscaba la CEPA o esta zona única era que se manejara como un mercado, ya es un mercado común, pero que se manejara como una transferencia no intrafronteriza
perdón, no extrafronteriza, que se manejara como si fuera intrafronteriza. Mandar eh, una transferencia de España a Islandia y que no se necesitara una codificación especializada que trazara o brincara fronteras, sino que se manejara como una transacción dentro de un país, de un mismo país. ¿Qué hace esto? ¿Cuáles son las ventajas? Pues facilita el manejo del dinero y de esas transferencias electrónicas sin necesidad de una reglamentación especializada. La reglamentación especializada para el CEPA, pues bueno, proviene de las normas específicas de ese tipo de operación en específico. Entonces, se manejaba como una de los instrumentos que lo pudieran manejar, yo lo estoy diciendo, las transferencias electrónicas, que, que ahora se le denominarán dentro de la Unión Europea como CEPAS, y se realizan con base en unos códigos, que es el código SWIFT y el código IBAN, que más adelante lo vamos a ver y voy a explicar muy a detalle qué significa y cómo se conforma. Otro es la domiciliación de los pagos o las órdenes de domiciliación, que se refiere a que puedo realizar eh, descuentos yo como vendedor a las cuentas del comprador por medio de una institución financiera. Lógicamente el comprador debe estar de acuerdo en esa domiciliación, que es que te estén descontando de tu cuenta el pago de la mercancía. Entonces este es cuando se maneja un esquema de crédito. ¿Okay? Entonces las ventajas de la implementación se puede decir, de esta iniciativa, el CEPA, es mejorar la eficiencia, que las operaciones sean transparentes y que exista mayor seguridad, porque ahora lo manejamos como si fueran transferencias dentro de un mismo país. Estamos hablando nuevamente del pago simple, pero por medio de transferencia, no por cheque. ¿Ok? Entonces es como un dato que podemos rescatar para saber que si facilitas o emprendes un proyecto que integre la operación financiera bancaria entre varios países, esto va a impulsar a que se incremente el, el nivel de transferencias. Y acuérdense, una transferencia bancaria conlleva mayor seguridad que la operación de un cheque o que un pago simple en efectivo. ¿Cuál es la seguridad? Pues que siempre va a estar controlada esa transferencia y hay una forma de rastrear. En cambio, puede un pago simple, una letra de cambio, el efectivo, el cheque, pueden ser eh, falsificados. Entonces no hay tanta seguridad como una transferencia bancaria electrónica. ¿Ok? Vamos a continuar. Como ya si tienen dudas por ahí me preguntan en avanza. Como que se trabó. Un momentito. Ok, vamos a continuar. En el caso de la operación con cheque, tiene una serie de inconvenientes que aquí se los planteo. Ok, déjenme eliminar ahí está. Pues los inconvenientes son estos: el riesgo de pérdida, el robo, la falsificación, que ya se los decía, la necesidad de tener que presentarlo o sí para realizar el cobro o el pago del mismo, y los costos que en este caso serían pues mayores a los de manejar transferencias electrónicas. Y hacemos una anotación que es pues que siempre en este caso va a ser más seguro, más rápido, más cómodo y con menor costo una transferencia electrónica del SWIFT, que su acrónimo por aquí lo tenía. Es un pago internacional por medio de una transferencia electrónica.
Society for World Interbank Financial Telecommunication. Es el acrónimo del SWIFT. Aquí se los voy a poner para que les quede ahí en la grabación. A ver, ahí está. ¿Sí? Ese es el significado del switch, de las siglas de SWIFT, que es una transferencia interbancaria internacional. No relacionada directamente con la Unión Europea, sino que ahí es para todo el mundo. Okay, ahora vamos bueno, dentro del cheque tiene sus ventajas. Aquí mencioné solo algunas de las desventajas, pero por ejemplo para el vendedor es que es de uso universal el cheque. Otro es que existe un menor costo que un crédito documentario, es decir, la operación del crédito documentario te va a generar costo de la misma operación. Las desventajas para el vendedor es que no hay un control sobre el momento del pago, es decir, el comprador va a realizar el cobro del cheque cuando se le dé la gana, siempre y cuando tenga el cheque en mano. Entonces realiza el cobro y los fondos se obtienen pues de las cuentas del vendedor. En este caso, siempre y cuando exista fondos en la cuenta del vendedor. Otra desventaja es el mayor costo de la transferencia, que por acá lo traíamos. El tiempo para disponer los fondos. Tiene menor seguridad en relación a estos dos riesgos. Y puede estar sujeto a timbres. Y el timbrado pues es un cobro o es un costo de operación con cheque. Por eso decíamos que puede ser más costoso. Y para el comprador pues tiene más ventajas que desventajas. También que es de uso universal. Para él tiene un menor costo que un crédito documentario también. Es una iniciativa de pago. Y en algunos bancos internacionales se pueden solicitar los cheques por medio electrónico también. En el caso de las desventajas, pues para el comprador existe el riesgo de pérdida o que se lo roben también. Entonces el cheque ahí tiene sus deficiencias. Ahora vamos a la transferencia electrónica, que es lo que mencionaba anteriormente. Entonces la transferencia electrónica por medio del SWIFT a nivel internacional mundial, por medio del CEPA a nivel Unión Europea, con sus 34 países, pues tiene algunas ventajas primordiales, que es aumentar la rapidez y la seguridad, disminuye los errores en los datos por medio de esta operación, permite la integración de varios mecanismos contables y la gestión de la misma empresa. Entonces vamos a hablar un poquito de aquí lo tengo, me voy a traer de arriba para ahí está. Esto. Aquí está. ¿Sí? Seguimos hablando de esto. Pues aquí les voy a poner esto me ha pasado algunos detalles sobre la evolución que ha tenido el SWIFT. En este caso inicia, les voy a poner en forma de viñetas o puntitos, no los encuentro. Debe estar en el inicio. Déjenme ampliarlo. Ahí está, ya salieron. Y me regreso a que se haya acabado la camarita. Ahí está. Ok. Inició en el 70. Archivo. Inició en los 70. Ahí está. Inició en los 70, en los años 70. Apenas despegaba el mecanismo electrónico de transferencias por pagos.
Después, por acá tengo información más actualizada. Okay. Cuando se estableció, participaban alrededor del mundo solo 200 bancos en 15 países, incluyendo y estaba su origen en Bruselas. Es un dato histórico. Otro es que para el 1976 ya tenía 500 miembros. Se refiere a que en más de 15 países ya había más de 500 bancos que participaban por medio de transferencias electrónicas de este tipo en más de 15 países. Para 1977, que es cuando empezó a operar efectivamente, inicia operación. Si nos damos cuenta, pues por ahí transcurrieron 7 años desde esta iniciativa a que se puso en marcha. 10 años después ya tenía hasta 2.161 clientes en 61 países. Enviando hasta 192 millones de mensajes. Me refiero a transferencias, pueden ser. Acuérdense que el switch lo que maneja son datos, no maneja dinero en sí específicamente. Y en la actualidad ya tiene más de 9.000 bancos miembros. Esto quiere decir que cobró bastante impacto. Aquí me marca error porque lo tengo como Estados Unidos. Corrijo y se corrige. Todo estaba bien. Qué bueno que me lo marca. Transferencias y clientes. Ok. Esos algunos son datos históricos de este sistema de transferencia de datos bancarios. Ok. ¿Qué más podemos decir de este sistema que es el que se maneja mundialmente? Podemos mencionar que ok, aquí se los voy a mostrar cómo se conforma el código BIC, que en este caso el código es lo mismo que el código SWIFT. Aquí tengo la herramienta de recorte. Pero aquí lo podemos ver. Estoy viendo algo que no quería. Ya lo sé. Para realizar una transferencia electrónica a nivel internacional voy a manejar el código SWIFT. En el código SWIFT tienen la información relacionada con las entidades y sucursales en las cuales va a operar y se complementa con algo que se denomina aquí lo voy a quitar para dar espacio a lo.
código IBAN. En ese código lo podemos definir como International Bank Account Number, el número de cuenta bancaria internacional. Entonces, número de cuenta internacional bancaria, algo así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué operaciones se necesita? Lo que les decía, el SEPA en la Unión Europea también maneja el IBAN y se puede apoyar del SWIFT. Entonces, en el caso del SWIFT, ya les di ahí una breve reseña. Entonces, necesito de los dos para realizar una transferencia electrónica en la operación comercial internacional. Pues aquí les voy a decir qué es lo que, cómo se conjuga o cómo se conforma el IBAN. Ahí dice que es España, pero bueno, ahí está. Miren, aquí está. Entonces, las primeras 4 letras del código IBAN es el código de control del número de la transferencia y el código del país. Es decir, en este caso es ES para el código del país, es España. Y el código de control es 21. Es un ejemplo. Pero puede ser MX para México y el código de control pues establece del mismo sistema. Entonces el número de cuenta se conforma del código del banco, luego la sucursal, luego el código de control dentro del banco, el código de control bancario, y al final el código de la cuenta del cliente que va a operar. Entonces, para identificar número de cuenta bancaria, aquí lo voy a escribir medio feo, número de cuenta bancario. Bancario internacional. Código de cuenta bancario internacional. Ok. Y se acompaña del SWIFT o BIC. Aquí está. Necesito tener esta información para la transferencia electrónica y necesito esta información del BIC. Entonces el SWIFT se conforma de entidad bancaria, en este caso BBVA, que es Bancomer, las 4 primeras letras, como se identifica Bancomer, el código del país, en este caso está marcado España, pero puede ser MX México, y el código de la provincia, aquí dice la provincia, pero se puede referir al estado, ¿sí? En este caso es Madrid, y el código de la sucursal, a cual corresponde la operación. Entonces ya con los dos códigos, el IBAN y el SWIFT, ya puedo realizar una transferencia electrónica que esté segura, que tenga las condiciones. ¿Cuáles son las ventajas? Ahorita las vamos a mencionar. Las ventajas de una transferencia para el vendedor, la primera es que es de uso universal, tiene un menor costo, la disposición es inmediata de los fondos, muy rápido, es una gestión bancaria online, gestión bancaria online, se puede pedir todo por internet en algunos bancos y tiene mayor seguridad. En este caso la desventaja puede ser para el vendedor que no hay un control sobre el momento del pago del dinero o de los fondos, y para el comprador las ventajas son también de uso universal, menor costo, existe una iniciativa en el pago, la emisión puede ser online y hay mucha seguridad. Para el comprador pues el pago es inmediato, entonces pues no lo controla 100%. Ok,
Vamos a pasar a los débitos. No, se me fue por ahí. Ok, letra de cambio en la operación transnacional o internacional. Se trata de un título escrito que contiene la obligación del pago en una fecha específica o determinada y que constituye una orden de pago. El deudor debe pagar a quien libra la orden de pago, a un tercero. Es decir, por medio de una letra de cambio, un banco actúa como intermediario y va a realizar un cobro al deudor, librando en este caso puede ser el comprador, el deudor, y el banco, por medio de esta letra de cambio, le va a librar o liberar el fondo al vendedor, o el dinero al vendedor. ¿Sí? Un detalle que podemos tomar en cuenta, bueno, aquí habla de la legislación española, pero de manera general le podemos quitar eso de la legislación española, pero en algunas reglamentaciones los documentos que cumplen con la función de giro, como la letra de cambio, deben de estar sujetos a impuestos, en el caso de México. El consejo de un experto puede ser que en muchos casos es posible obtener una letra de cambio como garantía adicional por medio de una entidad financiera, que es lo que les decía, y se le va a conocer como aval. Entonces puede participar un banco como aval para el pago de la mercancía al vendedor por parte del comprador. ¿Ok? Y eso es una letra de cambio, muy, muy sencillo. Los débitos directos, era lo que les decía, que por medio de un banco el vendedor autoriza que de su cuenta se le vaya pagando de determinada forma el vendedor dije. El comprador autoriza que de su cuenta se le vaya pagando al vendedor dependiendo del número de parcialidades. Pero es un débito directo, es como tener enlazado o relacionada tu cuenta a un pago domiciliado, se le puede decir. ¿Qué nota tengo aquí? Vamos a verla. Que se parece a la letra de cambio y la transferencia electrónica. Pues sí, porque el débito es directo en este caso. Y no se basa en un documento, si no sería un crédito documentario. Y aquí traigo la definición que les dije, nada más. Entonces, un débito directo es que se me cobre de mi cuenta como comprador el fondo que le debo al vendedor. Avanzamos un poco. Ok. Entonces, los documentos comerciales y los medios de pago. Vamos a relacionar por ahí ya, o vamos a entrar ya directamente a los créditos comerciales o documentos comerciales o créditos documentarios. Ok. Bueno, y ahí vienen una serie de funciones que cumple el crédito documentario. Demuestra la existencia de contratos como transporte, seguros, certificados de origen, pólizas de seguro, facturas, cualquier contrato operacional que exista. Por otro lado, generan una prueba de cumplimiento de las condiciones que se acordaron en el contrato, como el flete, el lugar de entrega, los riesgos. Esto tiene que ver directamente con los Incoterms. Informa sobre la mercancía, es decir, precio, cantidad, calidad, empaquetado, el volumen, el peso que les decía, las marcas, cuestiones específicas como etiquetado. Y nos sirve a la aduana para determinar el pago de los impuestos. ¿Sí? A partir del tipo de mercancía, el valor y el origen específico de la misma. Constituyen un título de posesión que acredita los derechos sobre la mercancía. Solo en el caso del de los documentos de título, refiriéndome a de quién es la mercancía. Entonces, si estoy hablando de un Incoterm CPT, ustedes ya saben que es el Incoterm CPT, y
la mercancía ya está descargada del medio de transporte en destino, perdón, del medio de transporte en destino, descargada en el almacén del comprador, ahí ya el vendedor cumplió con su obligación desde que la mercancía llegó a puerto, si estamos hablando de un medio de transporte eh, fluvial o por mar, o si estamos hablando de un medio de transporte terrestre, pues que la mercancía eh, llegó al, pasó la aduana de exportación y llegó a la aduana de importación terrestre, dependiendo en específico. O sea, ahí depende, acuérdense, constituye un título de posesión a razón del Incoterm que estoy manejando. ¿Cuáles son los principales documentos en el comercio exterior? Bueno, pues aquí lo tenemos. La factura comercial, que ya les dije, el documento de transporte, en el caso de cuando es marítimo es el Bill of Lading, cuando es aéreo es el Airway Bill, o cuando es por carretera. En el caso de la Unión Europea se le conoce como CMR, es una carta de porte por carretera. Ok, la carta de porte por carretera, aquí está. Le emite la Canacar en México, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Y certificado de origen es otro documento que este es emitido por la Secretaría de Economía en México. Dependiendo del país, lo emite una entidad gubernamental u otra. Y otros documentos que se utilizan, que son principales también en el documento, en el comercio exterior, son la lista de embarque, el packing list, el weight list, que es la lista de pesos, el certificado de inspección y el certificado sanitario o las facturas de aduana. Entonces son los documentos que se pueden basar o que se pueden utilizar en un crédito documentario. ¿Ok? Cobranzas y remesas. Muy bien. Voy a cortar hasta aquí porque si no va a ser una explicación muy amplia y hasta va a dar flojera verla. Entonces cortaré en el video hasta aquí. Probablemente mañana o más tarde les mando la otra parte del video, continuando con créditos documentarios, hablando de las remesas o las cobranzas documentarias, las partes que van a intervenir en el crédito documentario, el contrato de compra-venta, el crédito documentario, las modalidades de créditos, y de ahí me voy a extender un poquito en las modalidades y explicar más a detalle. Pero por ahí tenía un caso práctico, partes que intervienen. Me hubiera gustado llegar al caso práctico, pero bueno, no, hombre, mañana o más tarde en otro video les agrego esa parte. Ok, que tengan una excelente tarde. Voy a subir otra práctica de Incoterms a la par de esta presentación para que sigan practicando con Incoterms. Por ahí voy a facilitarles una aplicación de Incoterms. Sin embargo, no les recomiendo que la usen tanto porque a veces no es tan precisa y a veces no toma en cuenta, o sea, tú no puedes traslapar la situación que te está presentando en el ejercicio con el Incoterm, porque nada más te dice, eh, ¿quién hace esto? ¿Vendedor o comprador? ¿Quién despacha mercancía de aduana? ¿Vendedor o comprador? Entonces, al momento de ir clasificando, puede ser que la situación que te estoy presentando yo traiga pues algo que no puedes traslapar o pasar a la aplicación de Incoterms, que es oficial lógicamente de la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, pues ahí va a haber una discrepancia o diferencia y no te va a dar el resultado correcto. Si de por sí en algunos están batallándole, porque estas últimas actividades que les he mandado sí han estado un poco más complicadas. Eh, Antes de realizar el examen yo voy a realizar o desarrollar una presentación de repaso de los Incoterms con el objetivo de que en el examen les vaya un poco mejor y tengan pues la posibilidad de que no reprueben. Voy a idear un mecanismo de examen que me asegure en un porcentaje determinado que no se van a copiar. Entonces espero que
Yo sé que ustedes son honestos y no se van a copiar. Ok, cerramos con el video. Bye, bye.